La resurrección de Cristo no es solamente un hecho histórico, sino una realidad. Sabemos que Cristo está vivo. Hoy es Domingo de Resurrección. Creo que es una gran oportunidad para nosotros de utilizar estos medios de comunicación. Para nosotros, la resurrección de Cristo no es solamente un hecho histórico, sino una realidad. Sabemos que Cristo está vivo. Y mientras Él está vivo en el cielo, a la diestra de Dios Padre, nuestra fe está viva también. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestro sufrimiento, de nuestras luchas, de nuestros dolores, de nuestras pruebas, pero Él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Así que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión o la declaración de nuestra fe, nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dudar de la palabra de Dios es de dudar de su carácter. Y la Escritura dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esa es la lucha que tenemos diariamente contra el pecado, el viejo hombre, el desánimo. Y yo creo que Dios tiene un plan y le voy a dar un secreto que muchos no lo entienden. Y la Escritura dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Paralizadas significa que no se arrodillan, no oran. Y hacen senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo o la persona débiles en la fe no se salga del camino, sino que sea sanado y restaurado. Yo creo que en nuestras iglesias hay muchos cojos que no están andando derecho, no están andando como Dios quiere, no están andando en santidad. Y como dice San Pablo, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos se mueren espiritualmente. Él dio su vida para darnos vida, y Él pagó el precio de nuestro rescate para redimirnos. Y como dijo Dios en Éxodo a Moisés, cuando veo la sangre pasaré sobre vosotros, y tenemos que aplicar esa sangre y comer el cordero. El cordero representa el Verbo que fue hecho carne, Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y ese Verbo es su palabra, que tenemos que comerlo, vivirlo, aplicarlo, utilizarlo como armadura. Tenemos ese remedio, la sangre de Cristo. Y segundo, no solamente que nos limpie de todo pecado, que sabemos si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, de perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia, de toda maldad. Sabemos esto y gracias a Dios. Pero también tenemos esa lucha con la carne, con las debilidades humanas, y necesitamos una fuerza mayor que la carne, un poder mayor, y es el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios para entender el secreto, porque Dios no nos deja así. Ahora, el Señor dice, no te voy a dejar solo, estaré con vosotros todos los días buenos, los días malos. Y entonces aquí en Romanos 6 está hablando del bautismo en el agua, lo que representa. Y luego vamos a Romanos 8 para ver el secreto, la solución, porque hay disponible un poder. Dios no nos deja así. La iglesia primitiva fue tan lleno de poder que cambió el mundo. Ahora el mundo está cambiando la iglesia. Y Dios tiene que llevarnos a este desierto para que nosotros miremos a Él. Porque Él tiene poder. Y ese poder lo ha derramado. Sabemos que el sacrificio de Cristo fue recibido en el cielo. Y derramó su sangre sobre el altar, el lugar santísimo, porque Él derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Así que vamos a leer de Romanos 6, versículo 5, que dice, porque si fuimos plantados, el bautismo es como plantarte debajo del agua, plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, sumergido. Así también lo seremos en la de su resurrección.
Sabiendo esto que nuestro viejo hombre que fue el hombre antes del bautismo, fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Por esa palabra destruido no significa literalmente, sino puesto sin poder, sin fuerza legal, no tiene derecho. Se ha quitado su poder sobre nosotros, para que el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Somos siervos de Dios. Él nos ha comprado. No debemos servir el pecado, servir al mundo, servir al diablo, porque hemos sido comprados no con oro y plata, cosas naturales, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Entonces le pertenecemos a Él y no tenemos que servir nuestro viejo amo. Y Jesús dijo claramente, no se puede servir a dos señores. Y aborrecerá a uno y se apegará al otro. No puede servir a Dios y al dinero, aunque se sirva a Dios con el dinero. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No solamente perdonado, pero declarado justo, porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces eso habla del bautismo, pero ahora voy a llevarle un paso más a Romanos 8. Dice aquí en versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, sea cristiano o no cristiano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que Cristo es Dios, claramente. Pero aquí se refiere específicamente a la conversión, al nuevo nacimiento. Cuando Cristo habita en el corazón, en el Espíritu, somos revividos, somos regenerado. La semilla incorruptible de la palabra de Dios ha caído en nuestros corazones, lo hemos creído como una semilla normal. Entonces, según la semilla, sale la planta, el fruto. Entonces, si la semilla es la palabra incorruptible de Dios, si esa semilla se arraiga y encuentra tierra buena, donde no espinos, donde está quebrantado con arrepentimiento, entonces esa vida nueva es la vida de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero aquí hace diferencia entre el Espíritu de Cristo en la conversión y el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo. Luego sigo el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, está bajo esa condena. El cuerpo no está resucitado, solamente el espíritu resucitado. El cuerpo está todavía con esas luchas. Y a veces dicen, ay de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces el espíritu de la persona está vivificada, está regenerada, y vive a causa de la justicia que ha sido imputado a él por la fe en Cristo. La Biblia dice, justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay la segunda hipótesis, que son dos situaciones. Versículo 10 es uno, la conversión, pero la lucha ahí está. Pero el versículo 11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora, ¿quién levantó a Cristo de los muertos? Notemos en Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Entonces aquí está hablando del Espíritu de santidad o el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Está hablando aquí de que uno sea lleno, no solamente regenerado, sino lleno del Espíritu Santo.
Y si ese Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos vive en vosotros o mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, todos los predicadores que yo he escuchado aquí se equivocan, vamos a hablarlo claro. Algunos dicen que se habla de la sanidad, que Dios nos va a sanar, pero no está hablando de la sanidad. Otros dicen eso habla de la resurrección de los muertos. Tampoco es el tema, hay que buscar el contexto. Entonces el contexto dice, así que hermanos, en versículo 12, así que hermanos, deudores somos. La palabra así que significa una conexión, una relación entre lo anterior y lo que está diciendo otro. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Tú puedes vivir, tienes la libertad, pero no estás obligado. Hay potencial, hay una provisión. Dios tiene una provisión de vivir una vida victoriosa, es lo que quiero decir. Que podemos vencer, superar. Cristo dice, en el mundo tendrá tribulación, ten ánimo, yo he vencido el mundo. Y nosotros podemos vencer. No somos pecadores, como dicen muchos, somos santos que a veces pecamos. Pero nuestra identidad, que somos en Cristo, somos nuevas criaturas, nuestros corazones han sido cambiados y nuestro pasado borrado. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos servidumbre a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, siendo cristiano, si vivís conforme a la carne, moriréis, espiritualmente morirás. Mas si por el Espíritu haces morir, por el Espíritu Santo haces morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, queridos hermanos, la resurrección de los muertos nos da no solamente el perdón de pecado, y la esperanza de que seamos resucitados después de muerte, pero también tenemos la victoria en nuestra vida. Somos más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Viva en esa victoria que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a terminar orando. Oran conmigo. Inclina su rostro y abre su corazón y clamemos al Dios que restaura su iglesia, que seamos una iglesia de verdad lleno del Espíritu Santo, como una iglesia del Nuevo Testamento que revolucionó el mundo y nosotros somos más bien espectadores. Vamos a decir, Señor, bautízanos, llénanos de nuevo con esa vida tuya, esa nueva ley. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley de pecado y muerte. No estoy obligado a estar sirviendo a la carne ni al mundo. Soy nueva criatura en Cristo. Entonces oremos así. Inclina su rostro, abre su corazón y vamos a orar. Padre, Padre nuestro, pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que tú cumple tu promesa como has prometido. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán visiones. Señor, lo has prometido. Yo pido ahora mismo un mover del Espíritu Santo en todo lo que escuchan este mensaje. Que este mensaje se extiende, Señor, como las olas del mar en muchos países. Padre Santo, utiliza este mensaje para comenzar un avivamiento. Ahora, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Bautízanos de nuevo. Estamos buscándote y tú has dicho en tu palabra, el día que me buscares de todo corazón, yo seré hallado de vosotros. Te buscamos, Señor. Nos humillamos en tu presencia. Pedimos tu perdón. Y pedimos, Señor, que nos dé la fuerza de vencer todas las fuerzas del enemigo y todo el poder, el control de este mundo, Señor. Liberta en el nombre de Cristo. Rompa ese poder de la carne sobre algunos. En el nombre de Cristo pedimos, Señor,
que tú derrama tu poder ahora mismo y que nosotros salgamos reedificados, vivificados, que nuestros cuerpos mortales sean tan llenos del Espíritu Santo que toda la escoria del mundo cae de nosotros. Lávanos, Señor, danos una ducha de la sangre preciosa de Cristo y llénanos de nuevo con tu Espíritu y denos, Señor, a la Iglesia el espíritu de intercesión, el espíritu de oración, que podemos orar en el Espíritu y vencer todas las maniobras del diablo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.